Bendiciones, mis amados hermanos. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy compartiendo de la palabra de Dios. Yo sé que la escritura tiene mucho, pero mucho que aportarnos en nuestra vida y en toda situación que estemos afrontando. Es por eso que necesitamos verdaderamente someternos a la voluntad de Dios, escudriñar la palabra, orar constantemente, como dice la escritura, para poder vivir una vida a plenitud. Yo sé, porque lo he vivido, que hay momentos en que se pierde algo muy valioso, que es el tema de esta noche, que es la paz. Esa paz que a veces la perdemos, como repito, a causa de las circunstancias que estamos viviendo. Es imprescindible que nosotros lo analicemos a la luz de lo que nos dice la escritura. Antes de comenzar, pues me gustaría que oremos y pongamos esta prédica en las manos del Señor, para que Él sea el que guíe mi boca y que nos abra el entendimiento para poder comprender lo que Él quiere hablarnos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nos presentamos delante de tu trono para darte gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque sabemos que tú estás al cuidado de cada uno de nosotros, Señor, porque tú, Padre de la gloria, manifiestas tu poder, tu gracia y tu amor cada día a nuestras vidas, trayendo aquello que necesitamos, supliendo nuestras necesidades y guiándonos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que tú me uses para poder compartir de tu palabra, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que están escuchando este mensaje, y que tú nos abras el entendimiento para poder comprender lo que tú deseas, Señor, que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, la palabra nos dice en Filipenses 4:7, que es un versículo muy conocido por los que estamos en el Evangelio, una verdad que es imprescindible para la vida cristiana. La palabra nos dice en Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo sé que no es fácil vivir en paz, más cuando las circunstancias en nuestro alrededor son terribles, cuando estamos viendo situaciones agobiantes que nos bombardean constantemente y nos hacen trastabillar, nos hacen en muchas oportunidades inclusive dudar de cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Ahí estamos hablando de un elemento bastante interesante, que es el hecho de donde nosotros estamos poniendo nuestra mirada. Si nosotros ponemos la mirada en esas circunstancias, en esas situaciones, entonces vamos a comenzar a perder gradualmente la paz. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dejar llevar por lo que el mundo está pasando. Sin embargo, debemos recordar que nosotros somos embajadores del Rey, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, cuando nosotros recordamos eso tan importante en nuestro diario vivir, vamos a poder caminar conforme a la voluntad de Dios, creyendo en lo que Él va a hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra congregación, en nuestra comunidad, en nuestro país. Es cuando nosotros ponemos la mirada verdaderamente en Dios que nosotros podemos recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Dios, ¿verdad? Esa paz nosotros la hemos recibido por medio de Cristo Jesús, esa paz que el mundo no logra entender, porque en medio de las situaciones más difíciles, nosotros podemos tener esa certeza y convicción de que Dios opera a nuestro favor. Yo sé, lo repito, que no es fácil. ¿Por qué? Porque como humano que soy, nosotros todos, sin ninguna excepción, afrontamos momentos difíciles, momentos de angustia, de dolor, de necesidad. Sin embargo, Dios nos saca en abundancia, Dios provee, Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. La palabra del Señor, repito, nos dice que esa paz de Dios el mundo no la puede entender. ¿Por qué? Porque el mundo se deja llevar por lo racional. Ellos piensan y meditan con la cabeza, ¿verdad? Ellos analizan las cosas con la mente. Entonces ellos ven la lógica en las circunstancias. Sin embargo, nosotros no estamos participando de esa lógica humana, sino de la lógica divina, la cual el mundo no logra entender. Porque si nosotros nos ponemos a analizar lo que es el diario vivir de un cristiano, estamos hablando de cosas que están fuera de lo normal, fuera de lo cotidiano, fuera de todo orden, ¿verdad? Natural. Porque si nosotros nos ponemos a analizar lo que nos dice la palabra de Dios y las historias que en ella encontramos, vamos a encontrar cosas maravillosas, cosas que son asombrosas, ¿verdad? Que el mundo no logra entender porque parecen locura. Por ejemplo,
La palabra del Señor nos dice que cuando uno de los siervos se le cayó un hacha, ¿verdad?, en el río, él se puso a llorar porque decía que el hacha no era de él. Bueno, no recuerdo claramente si dice así llorar, ¿verdad?, pero sí se puso muy angustiado porque él decía, ¿verdad?, que esa hacha no le pertenecía, entonces eso le iba a llevar a un problema. Él estaba viendo esa circunstancia en la cual ese instrumento se le había caído y él recordó, ¿verdad?, que no era de él, eso le estaba metiendo en un problema. Esa historia la podemos encontrar en Segunda de Reyes 6. La palabra del Señor nos dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo no nos es estrecho. Ahora vamos al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras derribaba el árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Y aquí viene la parte ilógica, ¿verdad?, la parte que nosotros en nuestra mente no logramos entender. Dice: y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Dice que entonces él cortó un palo y lo echó allí. ¿Y qué pasó? E hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Ese tipo de circunstancias, de situaciones, ¿verdad?, agobiantes, en las que parece que perdemos todas las cosas, es un instrumento para poder ver la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida. Así como el profeta, ¿verdad?, hizo algo sobrenatural, o Dios hizo algo sobrenatural a través de este profeta Eliseo, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Cuando parece que las circunstancias nos son contrarias porque lo hemos perdido todo, aún aquello que ni siquiera era nuestro, la palabra del Señor nos dice que pueden suceder cosas maravillosas, ¿verdad?, de algo que tal vez nosotros no logremos entender, porque es tan sencillo, ¿verdad?, como tirar. En este caso dice que tiró una rama, cortó un palo y lo echó en el río, y esto hizo flotar el hierro. Y ustedes saben que lo natural es que el hierro no flote porque es muy pesado, ¿verdad?, más pesado que el agua, es más denso, por lo tanto se va a hundir. Eso es lo natural. Sin embargo, viene lo sobrenatural de Dios, que en ese elemento sobrenatural Él hace flotar cosas que no deberían de flotar, ¿verdad? Así por el estilo, nosotros podemos encontrar muchos ejemplos bíblicos en los cuales vemos la mano de Dios operando de una forma sobrenatural y nosotros no logramos entenderla con nuestro pensamiento. Para darles un ejemplo más, la palabra del Señor nos dice en Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto para el mundo es una locura. ¿Por qué? Porque si no logramos salir adelante con el 100% de nuestro salario, ahora con un 90% de él, va a ser mucho más difícil poder afrontar las situaciones, las circunstancias, aquellos elementos que nosotros tenemos que afrontar, ¿verdad?, que pagar. Entonces son situaciones en las cuales nosotros debemos de entender que viene lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él nos dice: hijos, sean fieles en sus diezmos, sean fieles en sus ofrendas, ¿verdad?, den de corazón, es porque Dios tiene algo sobrenatural que va a operar en nuestras vidas. Yo sé que este versículo se ha tergiversado y muchas personas lo han manipulado para poder enriquecerse. Sin embargo, eso la Biblia lo habla también, ¿verdad?, de que no debemos hacerlo, ¿verdad? Dice que hay de aquellos pastores que prácticamente, por decirlo, aunque suene un poco pachuco, escurren a las ovejas, ¿verdad?, que hacen lo que ellos desean simple y sencillamente por enriquecerse. Ahora bien, todo ese contexto que la palabra del Señor nos habla de lo sobrenatural es que nosotros debemos entender que nosotros no nos movemos en un plano carnal, nosotros nos movemos en un plano espiritual, ¿verdad? Todo esto, cuando lo recibimos, cuando Jesucristo nos lo da, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo Jesús, comienzan a operar cosas diferentes en nuestra vida, comienzan a suceder milagros, sanidades, prodigios, etcétera, que nosotros nos quedamos maravillados. La palabra del Señor nos dice en Juan 14:27: la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se angustie vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces vean que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, esa paz que viene, ¿verdad?, es algo sobrenatural, repito, es algo que nosotros no logramos entender, porque simple y sencillamente es algo que se sale de toda
razonamiento. Se sale de todo razonamiento que nosotros podamos tener. Esa paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano es el que nosotros debemos de cada día tener presente. La palabra del Señor nos dice que el enemigo no vino sino para matar, robar y destruir, ¿verdad? Él quiere destruir nuestra fe, Él quiere robarnos esa paz que Dios ha depositado. Él tratará de quitarnos esa paz, pero nuestro carácter es el que influye en que le permitamos si nos lo puede robar o si verdaderamente estamos cimentados en la palabra. Si estamos cimentados en la palabra, entonces Satanás no nos podrá quitar esa paz de Dios. Aquí hay que recordar lo que nos dice Isaías 26:3. La escritura nos dice en este pasaje: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Qué nos dice la escritura? Que nosotros tenemos que tener un carácter firme. Un carácter firme, mis hermanos, para poder creer cada día lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Eso se complementa con lo que nos dice Efesios 4, 14 y 16, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Veamos entonces, mis amados hermanos, la importancia de tener un carácter firme delante de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias, por las situaciones, si nosotros comenzamos a racionalizar lo que Dios nos dice a través de la palabra, nosotros no vamos a crecer en fe. Y la palabra nos dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña que se mueva y ella se movería, ¿verdad? La palabra también nos dice que eso necesita de alimento para poder crecer. Para poder crecer en fe necesitamos oración, ayuno, palabra de Dios, para que nuestro espíritu se vaya edificando cada día y crezcamos conforme al conocimiento de Dios. Si nosotros nos mantenemos como niños, entonces vamos a ser fluctuantes, ¿verdad? Y la palabra nos dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿verdad? Entonces más bien nos dice que nosotros debemos ser adultos, debemos de crecer en el conocimiento de Dios, debemos de creer en lo que Dios va a hacer. La palabra del Señor es clara, mis amados hermanos y amigos, cuando nos dice que nosotros no debemos dejarnos llevar por lo que nosotros ven, sino porque nosotros debemos ver allá, más allá, en el ámbito espiritual, lo que Dios está haciendo. Recordemos que nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que se mueven en las regiones celestes. Es por eso que nosotros debemos de desarrollar ese discernimiento espiritual para poder determinar qué es lo que nos está robando la paz en nuestro hogar. Podemos decir que es una persona, que es una serie de personas que son nuestros vecinos, etc. Pero al final debemos de entender que en todo ámbito se mueve la parte espiritual, ¿verdad? En el trabajo podemos estar perdiendo la paz porque tal vez tenemos a algún compañero de trabajo que es bastante difícil de sobrellevar, pero tenemos que entender que en él se manifiesta algo, ¿verdad? Y ese algo ya sabemos que es en el plano espiritual. La palabra es clara, mis amados hermanos, cuando nos dice que nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Dios a través de poder leer la palabra, de orar, de someternos a la voluntad de Dios. Si lo hacemos de esa forma, entonces esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento verdaderamente guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros estamos en unidad los unos con los otros, a nivel de hogar, a nivel de familia, a nivel de la congregación, a nivel de comunidad, imagínense qué lindo sería. Tendríamos esa paz, esa armonía que solamente se da a través de la unión, ¿verdad? Que nos habla acá en Efesios 4:14. La palabra del Señor nos dice que si nosotros nos sometemos a la voluntad divina, si nosotros creemos verdaderamente en lo que Dios está haciendo, si nosotros escudriñamos la palabra, si nos alimentamos constante y diariamente a través de la oración, si fortalecemos nuestro espíritu a través de la palabra de Dios, van a suceder cosas maravillosas
maravillosas, ¿verdad? Esa unidad de Dios va a crecer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder doblegar nuestro ser y vamos a poder tener armonía los unos con los otros. Si hacemos todo esto, mis amados hermanos, entonces se va a cumplir lo que dice la Escritura en el Salmo 4:8. La palabra nos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Señor, he confiado. Tú me haces vivir confiado, ¿verdad? Entonces vean qué hermoso que es entender que la paz de Dios es todo un proceso en el cual nosotros podemos seguir creciendo día a día. Nosotros vamos a ver la mano de Dios manifestándose en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nosotros, en nuestro interior, para poder darnos esa paz sobrenatural. Yo te invito, mi amado hermano, para que tú reflexiones acerca de esta palabra, para ver si verdaderamente estamos teniendo esa paz de Dios en nuestras vidas, o si hemos dejado que el enemigo nos robe esa paz a través de las circunstancias que diariamente enfrentamos. Si hemos perdido la paz, es el momento para volvernos verdaderamente a Dios y permitir que Él opere en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, que Él transforme nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para poder ser agradables delante de Él cada día. Te invito, mi amado hermano, verdaderamente para que escudriñen la palabra, que vean los ejemplos que en ella encontramos acerca de los maravillosos prodigios que Dios es capaz de hacer para su pueblo elegido, que somos tú y yo, porque ahora somos, repito, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por parte de Dios, para poder contarle al mundo las maravillas que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Yo sé que no es fácil, mis amados hermanos, repito, no es fácil, porque yo sé que las circunstancias en ocasiones son tan difíciles que nosotros nos sentimos ahogados, nos sentimos asfixiados, pero ahí es donde viene Dios y nos da ese aliento, esas nuevas fuerzas nos da para poder seguir adelante. Yo no sé cuál sea tu situación, pero sí sé que Dios es un Dios poderoso y que Él puede traerte esa paz sobrenatural. Sí, te quiero invitar para que oremos y nos pongamos en la presencia de Dios y pidamos que Él guíe nuestras vidas, que nos ayude a crecer en esa paz, en ese dominio propio, que cada día podamos tener mayor unidad para poder seguir creciendo conforme a Dios le agrada. Oremos. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta palabra que nos has permitido recibir. En el nombre de tu Hijo te pedimos que tú nos ayudes para que cada día crezcamos en paz, que tú, Señor, cambies nuestra mente y corazón, que todo pensamiento, todo sentimiento contrario a tu obediencia sea cortado y cancelado en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que tú estás en control de absolutamente todo en nuestras vidas y por eso creemos y confiamos en lo que tú estás haciendo, en lo que tú harás, porque tú has hecho cosas maravillosas, Padre. Ayúdanos cada día a confiar y creer más en tu voluntad, en tu poder, en tu gracia y en tu amor. En el nombre de Jesucristo te alabamos y te glorificamos porque tú mereces toda la honra, la gloria y la exaltación. Muchísimas gracias, mis amados hermanos, por haberme acompañado. Yo les invito para que compartan este mensaje con aquellas personas que ustedes en este momento saben que necesitan esa paz de Dios. Un abrazo a la distancia de su hermano Joan Mora Muñoz.